Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo les va? Un gusto de vuelta estar por aquí, un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos finalmente. Bueno, esta costumbre de todas las semanas de pensar juntos, discernir, pensar, decía, críticamente. Esa es la invitación, lo difícil, más en estos tiempos. Así que bueno, bienvenidos quienes tomen el coraje y se animen a recorrer este viaje de una propuesta de multiplicidad, diversidad, complejidad, integración, bueno, todo esto. Quienes ya vienen siguiendo, ya conocen, en YouTube van a encontrar todos los medios de contacto y justamente lo que propicio es que haya esa ida y vuelta, que se animen a comentar, preguntar, cuestionar, proponer temas que también les interese o secciones nuevas, que esto es lo que va dando lugar a que el espacio fluya y se mantenga fresco y se renueve, y que tiene mucho que ver con la charla que vamos a ver hoy. Así que bueno, quien pueda, le pido que me confirme que está saliendo todo ok, tanto hoy sí, entré por Facebook y en YouTube, obviamente. Así, ya directamente, sin más preámbulos, arrancamos con el tema. De paso, bueno, chivito, mientras tanto, están quedando los últimos cupos para el curso de Psicología y Filosofía Hermética y Esotérica 1. Así que a quien le interese, me escribe, me contacta por cualquiera de los medios y les paso toda la info. Que la idea de ese curso, como cualquier otro, es una integración teórico-práctica. En ese caso, bueno, es todo un recorrido a través de una unificación de las distintas religiones, espiritualidades, formas de meditación. Lo que se propone justamente es una congruencia entre la psicología originaria, la nueva, y abrir el espacio a la espiritualidad, a la metafísica, como también, obviamente, una integración entre materia y espiritualidad. Pero bueno, nada, quien le interese, como dije, me pide más info. Bueno. A ver, estaremos saliendo bien. Bueno, yo mientras comienzo, ya supongo seguirá sumando gente. Después esto ustedes saben, se sube al canal, que de ahí también, de paso, no cuesta nada suscribirse para que el canal siga creciendo, esa es la idea, y les pueda llegar el aviso de cuando este tipo de transmisiones están sucediendo. ¿Está? Bien. A ver, yo mientras voy a chequear por acá para ver que esté todo en línea. Sé que por ahí vengo mareando con esto de Instagram, Facebook. Pero bueno, también es un poco la idea, ¿no? De que sí, aparentemente está todo bien. Así que la cosa sea así, que se mueva, ¿no? Bueno,
Vamos a por el lío. ¿De qué se trata esto del divagar productivo y la filosofía aplicada? Es un tema particularmente que me encanta porque nos está invitando a conciliar lo que parecen puntos opuestos. O sea, ¿puede el divague ser productivo y puede la filosofía ser práctica? Bueno, y yo les voy a decir que sí y que sí. Y ahora vamos a ver por qué. Desde la filosofía clásica, a partir de la mayéutica socrática y la lógica aristotélica, pasando por la psicología y las neurociencias modernas, se ha encontrado en la práctica de esta divagación efectiva, cuando es efectiva, una introspección, el espacio idóneo para el cultivo de la creatividad y la toma de decisiones. Hoy todavía algunos tienen la idea preconcebida de imaginar a los filósofos antiguos como unos verdaderos divagadores, pero con un tinte burlesco, o sea, básicamente perdiendo el tiempo en ideas enrevesadas de las que no pueden salir. Porque si vamos al caso, la etimología de divagar se descompone de dis, que significa aparte, y vagar, de lo que no hace falta explicación, por lo que tenemos un componente simbólico de aislamiento y otro de ocio, de improductividad material. Bingo, caldo de cultivo para un viaje interior, abandonando toda preconcepción de control, destino o retribución. En otras palabras, el viejo arte de la meditación, tan antigua como la filosofía, puede venir a esclarecer un poco esta analogía. Porque la meditación realmente bien entendida y bien realizada, nada tiene que ver con ese sentido de divague evasivo, una distracción placentera por un rato que nos haga olvidar de la realidad insoportable, sino todo lo contrario, un registro consciente de la realidad para integrarla y que sólo así la podemos transformar. Les voy a dar un ejemplo. Si mi casa es una mugre y la quiero limpiar, tengo que tomar contacto con esa mugre, ponerle el cuerpo a esa mugre, habitarla, ser con ella para poder cambiar su estado. Esta es la verdadera alquimia. Y en los términos que tienen que ver con el tema de hoy, este divagar productivo nos habla de la idea de ser capaces de soñar despiertos o volver a mirar el mundo con ojos de niño. Como bien dice el mindfulness, que precisamente, como su nombre lo indica, es atención plena. Que esto no es irnos a ningún lugar y tiempos mejores, sino aquí y ahora, elevando desde aquí y ahora. Si les interesa ese tema, pueden encontrar la charla
me refiero a mindfulness. Hoy lo que voy a tratar de hacer es una integración justamente entre el mindfulness y la filosofía aplicada a nuestra vida diaria. Perdón que quiero ver acá, sí, la conexión no es estable, no, cartel de YouTube, pero imagino que igual está saliendo bien. Sí. ¿Por qué digo, o a qué me refiero cuando digo mirar el mundo con ojos de niño? Porque ellos no han perdido la capacidad de sorprenderse, de maravillarse. Son frescos, espontáneos, auténticos. Como la mayor parte de sus experiencias son nuevas, mantienen ese brillo que en muchos adultos ha sido opacado por el peso de la rutina o la carga de las expectativas. De hecho, las cosas más asombrosas ocurren cuando aprendemos, no digo a eliminar expectativas y no esperar nada de nada ni de nadie, porque esto es imposible, pero sí es más saludable dejar un resto que desear por demás, por exceso. Quien vuela alto o demasiado alto se asegura vivir permanentemente frustrado, mientras que quien poco espera, y ojo, no estoy diciendo confundir o que no se confunda esto con poca ambición, sino con dejarnos un resto para cultivar esta capacidad de sorpresa de lo inesperado. Entonces, quien poco espera deja un lugar, un espacio abierto, como dice el focusing, que es otra técnica de la que he hablado. Es una técnica de gestión del estrés sobre la que he comentado algo en otra charla, que tiene 6 fases o 6 etapas, y una de ellas es justamente liberar un espacio que es fundamental para que podamos estar en condiciones de ser receptivos a otra cosa. Esto es fundamental, porque si yo no libero un espacio para que algo nuevo pueda llegar, va a seguir ocupado con lo viejo. Como el ejemplo que les daba con la mugre. Si tengo un cuarto lleno de cachivaches y quiero ese espacio para otra cosa, voy a tener que cambiar de lugar esos cachivaches. O imaginen esta otra situación. Una reunión social entre familiares o amigos donde prácticamente nos quieren casar o juntar con alguien a quien ellos por ahí con la mejor intención consideran acorde, y por más afinidad genuina que pueda haber, esa sola presión y las expectativas puestas terminan generando en nosotros el efecto contrario, rechazo. ¿Por qué? Porque no hubo sorpresa, no hubo deslumbramiento, no fue propio, fue forzado, impuesto, obligado. Bien, esta simple filosofía aplica para todo. El trabajo, los vínculos, el día a día. Entonces, dejar resquicios para la sorpresa. De esa manera, o mejor dicho, si no hacemos esto, los vínculos,
que se terminan volviendo demasiado predecibles, terminan siendo chatos, los trabajos aburridos y los días grises. El mundo pierde color y pierde sentido. ¿Está? Che, qué pena esto, porque me siento hablando solo y la idea no es que sea para nada un monólogo, pero bueno, no sé, porque aparentemente está todo bien, pero no me están llegando comentarios. Bueno. Pero además, quien desarrolla estos espacios se permite experimentar con mayor intensidad. Por eso, en el estilo de vida actual, esto pareciera haber quedado recortado a las vacaciones, y a veces ni eso, porque se terminan volviendo un espacio más de distracción improductiva. A esto me refiero con el querer ir por la contraria. Es decir, más que atención plena, inatención plena. O como decimos acá, fingir demencia de uno mismo, que es el peor de los escapes, porque la trampa que nos hacemos es que no hay chance de fingir demencia de uno mismo. Al menos desde la salud, porque claro está, tenemos obviamente la demencia real, no la fingida, y la muerte. Pero se supone que no estamos recorriendo esa vía tanática, sino recorriendo un sendero de eros, un camino hacia la vida, esto se supone. Y si no, es una gran pregunta para hacernos, ¿hacia dónde estamos yendo? Porque estamos aquí como seres del deseo que somos, y mientras haya deseo, estamos en el camino de la vida. Por eso es importante acompasar nuestro deseo a las expectativas. No cargarnos por demás, viajar livianos, como se dice. Vivir simple, pensar complejo, como publiqué hace poquito. Y lo que decía hace un rato con el tema de la intensidad, está relacionado con el tiempo, con ese Dios implacable del que nos podemos olvidar por un momento, por un ratito, justamente cuando nos permitimos esa sorpresa. Ahí parece que el tiempo se congelara o que pasara volando, por el contrario, en los dos extremos, o en el otro polo puede ser insoportable cuando nos habita la rutina. Esa percepción alterada del tiempo, la ciencia la llama experiencia de flujo o flow, que es cuando la persona está intensamente implicada y a gusto en lo que está haciendo, y es por eso que el tiempo no pareciera afectarle. Por un ratito podemos creer ilusoriamente que vencemos al tiempo. Y ese Dios implacable responde al mito que ya hemos visto, no es otro que Saturno. En esos momentos de flow o fluir de la experiencia,
es que se libera ese espacio o ese potencial del que también les comenté anteriormente, para que ahí broten las ideas, los inventos, las teorías, las soluciones. Es literalmente los momentos en que se dan las aperturas de cabezas, las bajadas de fichas, los insights, los eurekas. Pero esto no es magia, es fruto de ese desapego mental al que se llega paradójicamente estando plenamente en la mente, pero no desde el típico lugar neurótico controlador, es decir, una mente ansiosa, que ahí sí solo queda atrapada en una rumiación o divagación totalmente improductiva y patógena, sino desde un lugar de contemplación, que esta es la palabrita clave a la que quería llegar y donde convergen estos dos maravillosos universos de la filosofía y la meditación. Lo que les estoy proponiendo es una meditación filosófica o una filosofía meditativa o una psicofilosofía, como quieran llamarlo. Pensémoslo así. Desde la parte intelectual está muy bien cultivarnos leyendo todo tipo de cosas, y si son contrapuestas mejor, para entrenar el ejercicio de pensar, pensarnos y cuestionar. La parte emocional está muy bien que validemos nuestras propias emociones y la de los otros para aprender a empatizar, no juzgar ni juzgarnos, pero también que desarrollemos esta vía que yo les hablaba de la sorpresa, que es como reintroducir el juego infantil en el mundo adulto. Nos hemos olvidado de jugar. Y la parte corporal, por supuesto que no debe ser desvirtuada. Sócrates decía que nadie tiene que ser un aficionado a la educación física y que era una vergüenza para una persona llegar a vieja sin comprobar la belleza y la fuerza de la que su cuerpo es capaz. Entonces, es un todo. Cuerpo, emoción, mente, todo eso, y por supuesto también espíritu a través de la contemplación y a través del juego. Entonces vuelvo a esta cuestión de dejar ese espacio para lo abierto, lo inconcluso, lo sorpresivo, lo incontrolable. Lo que tan locos vuelve a los narcisistas y que vimos justamente la semana pasada con la historia de Orfeo. Una forma muy práctica de mejorar nuestros razonamientos es también la que comenté hace un rato, lectura crítica, o sea, aprender a razonar a partir de cómo razonaron otros. Esto sería la mayéutica socrática en su pleno sentido. Esto es para uno y uno para todos, dice Alex. Lo raro es que te deje mandar comentarios, eso es muy loco. O sea, deja mandar comentarios en vivo y no sale el video, no sé. ¿A qué iba con esto la mayéutica en su pleno sentido? Hacernos preguntas hasta que nos quedemos sin respuestas. Al fin y al cabo, no se olviden de la máxima de Sócrates, solo sé que no sé nada. Y hablando de Sócrates, no olvidarnos de aplicar los 3 filtros antes de pronunciar vocablo, porque no olvidemos que somos seres del lenguaje y la palabra genera realidades. En el principio fue el verbo,
Los 3 filtros son verdad, bondad y utilidad. O sea, él se hacía estas preguntas. ¿Estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? ¿Lo que voy a decir es bueno? ¿Es necesario? ¿Esto a qué nos enseña? A no caer en la divagación no buena, la patógena, como es el chisme, y llenar ese espacio interno, como el ejemplo que les daba de la habitación o de la casa, de cachivaches. Entonces yo decía, aplicar estos filtros para no caer en el chisme, que sería la divagación patógena, y una manera de llenar ese espacio con cachivaches, con cosas innecesarias, porque el solo hecho de leer mucho a muchos ya nos abre la cabeza a múltiples puntos de vista y múltiples preguntas, que aunque no tengan una respuesta ahora, la clave es no desesperar y dejar que esa experiencia de flujo siga su proceso. En ese camino es donde iremos desarrollando un pensamiento propio, como el estilo que desarrolla un artista que, por más que esté lleno de influencias, las ha tomado pero no las ha copiado. Este es el punto. Además, por supuesto, que es una forma de honrar a quienes tanto nos han facilitado el camino en otro tiempo y no olvidarlos. ¿Estamos? Pero veamos que no han cambiado las herramientas. Seguimos hablando de lo mismo por más de 25 siglos. Hoy sí, mucho más accesibles están, donde por supuesto hay que discernir, que eso se alcanza justamente entrenando el pensamiento crítico y múltiple. Y esta mayéutica lo que plantea de interesante es que nos trae a la vista o se detiene o puntualiza en la contradicción. Cuando uno mismo u otro se contradice, ahí es donde pierde la batalla argumental. Pero esto, en el terreno psicológico, por el contrario, en lugar de dar por cerrado el debate, nos permite ahí justamente penetrar en la voz del inconsciente, en esos cuartos oscuros a los que no queremos entrar para conocer la voz de nuestro deseo y que podamos aprender a conversar con él. Nos ayuda, en otras palabras, a conocernos y a tomar una posición, a decidir y a tolerar la renuncia que implica toda decisión. En definitiva, la mayéutica es una lucha de argumentos, como dije recién, un debate. Ignacio diría: ¿a qué amo decido servir? ¿Si al cuerpo o al inconsciente? Aristóteles lo que hizo fue ampliar el método socrático a partir de su lógica. De hecho, es el padre de la lógica, que es lo que hemos visto, vuelvo a recordarlo, para distinguir los razonamientos sólidos o débiles a partir de los silogismos. Esto es lo que aprendimos en la facultad. Y la lógica aristotélica se basa en otros 3 principios.
el principio de identidad, que establece que algo no puede ser y a la vez no ser, el principio de no contradicción, que establece que un atributo no puede pertenecer y no pertenecer al mismo sujeto, y el principio del tercero excluido, que establece que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces, claramente esta es una lógica que es la que ha dominado hasta el día de hoy, que es A o B, y que por eso ha quedado caduca o corta al pensamiento complejo. Pero esto no quiere decir que no sirva. Lo que ocurre es que como no puede demostrar falsedad ni verdad, porque si parto de premisas falsas voy a llegar a conclusiones falsas, sí es una técnica útil para revisar qué tan fundamentados están mis argumentos, qué tan sólidos son, como para poder reconocer esto de las contradicciones internas y así poder trabajarlas. ¿Está? Si unimos todo esto con el mundo energético o espiritual, esas experiencias de flujo es donde se logra la manifestación, la materialización, porque convergen cuerpo, emoción, mente y espíritu. Está todo alineado en una sola intención. Es decir, está dada ahí la forma para que se materialice en este plano a través de la acción. Y no nos olvidemos de ese pequeño detalle, porque es ahí donde debemos prestar atención a la personalidad para que no nos traicione el inconsciente. No puede quedar esto por fuera, no alcanza. En síntesis, el divagar productivo o el ocio productivo no tiene nada que ver con ponerme a pasar el rato haciendo algo que me guste. No es eso. Lo es en parte, pero es una abstracción plenamente consciente, adulta, diferente a la de ese niño que solo está inmerso en la experiencia de juego, pero casi vacío de mente. En la antigua Grecia, la filosofía era entendida como amor a la contemplación. Esos filósofos eran hombres dedicados a la contemplación, contrarios al sujeto actual dedicado al dominio y al consumo. Una orientación claramente hacia el tener, donde nos hemos olvidado del ser. La filosofía hoy se debate entre sus detractores que la asocian como un mero divague impráctico, por eso me interesa justamente una filosofía práctica, y un mundo que solo se rige por el valor de una mirada interesada y material más que especulativa y espiritual. Entonces, desde el vamos, ser filósofo es una actitud de mirar las cosas por lo que son en sí, no por lo que valen. Platón se refiere al filósofo como quien ama contemplar la verdad, a quien es amante de mirar el mundo, y verdad entendida como sin velos. Ahora que digo esto, estoy pensando, ¿será por eso que, o por lo que, mejor dicho, Orfeo mira? Bueno, para seguir pensándolo, para que vean que los temas no quedan agotados, sino que siempre quedan abiertos y siempre se pueden retomar, porque
Al fin y al cabo es un mito que, como casi todos, viene de la tierra justamente de los filósofos. Bueno, en otros términos, el filósofo mira, no hace. Y ya que hablo de la mirada, de vuelta, ahora que me acuerdo, Black Mirror, que hablamos la semana pasada, quiere decir espejo negro. Y recién ahora me cayó la ficha que, porque se hace en la relación con lo que habíamos hablado en la charla de simbología oculta en el arte, bueno, justamente habíamos hablado de los espejos oscurecidos. Bueno, yo les decía esto de verdad sin velos porque el filósofo entra en intimidad con esa verdad. Alex, recién pude ver, sí, no sé qué pasó, YouTube se cerró, ahora se volvió a abrir, lo tuve que hacer otra transmisión, así que bueno, qué bueno que ahora hayas podido retomar. Sí, no sé, había un cartel de advertencia que la señal estaba lenta, no sé. Entonces, a diferencia del hombre corriente que sí está lleno de velos, que se queda con la apariencia y se sirve de las cosas, las usa. El filósofo mira ideas, busca saber qué son, no para qué les puede servir. Esta noción a la que ha quedado atada desde un prejuicio la filosofía es el que me propongo romper con una filosofía que tome estas ideas y las lleve a la acción, a la praxis. Porque todo conocimiento que solo queda en la teoría, lo que hace además de alejarlo, es justamente fomentar o servir a una polarización entre ser y tener. Y a contramarcha de Aristóteles, lo que intento es una conciliación, un ser y tener. Como decía Epicuro, vana es la palabra de un filósofo que no cura ningún sufrimiento del hombre. Si nos quedamos solamente divagando ideas, pero que no tengan aplicación práctica, la filosofía quedará en un campo solo para algunos y muy lejano del cotidiano. Bueno, es esto, bajémosla. Y les quiero traer dos aportes más. Por un lado, un filósofo canadiense llamado Lou Marinoff, que propone dos métodos, el método PIS y el método medio, que son dos acrónimos. El primero, desde ya, es la traducción al español de, quiere decir paz, del inglés, y también es un acrónimo que refiere cada una de sus palabras a problema, emoción, análisis, contemplación y equilibrio. Todo esto son etapas para desarrollar al criterio de su creador una perspectiva filosófica, que me parece interesante porque hace más, a mi entender, a una psicofilosofía, esto que hablaba anteriormente. Tenemos entonces primero, clarificar el problema. ¿Cuál es el problema? Identificarlo. Luego, registrar qué emociones provoca ese problema. También, registrarlas. Analizar posibles soluciones. Esto desde la vía racional. Luego, tomar distancia desde la vía contemplativa. Esto sería una visión unificada que va más allá de lo racional. Más con el sentir, una unificación.
con lo que vibra, con lo que nos dice el cuerpo. Y finalmente el equilibrio, que va a ser tomar una decisión con la que uno pueda dormir en paz. Por supuesto que nunca todas las partes van a estar satisfechas al 100%, pero que sea tolerable. Esto es como decir, tenemos que definir entre 5, ¿dónde nos vamos de vacaciones? A uno le gusta la montaña, a otro le gusta el mar, a otro le gusta, no sé, el bosque, a otro la ciudad. Bueno, tratar de llegar a un punto en común donde, por supuesto, todos tenemos que ceder un poco, pero para ganar todos, y donde, si bien no vamos a estar todos a un 100, que por ahí podamos estar todos a un 80. Este sería el punto. El segundo método, medio, apunta a la construcción, va a decir él, de nuestra casa filosófica. Y medio es, por momentos decisivos, expectativas, doble vínculo, impulsos negativos y opiniones sagaces. Los momentos decisivos van a ser vivencias traumáticas que son las que nos llevan a las preguntas filosóficas. Y que no debería ser así, pero generalmente así sucede. ¿Por qué? Porque son esos momentos los que nos hacen replantearnos la existencia. Cuando pasa algo que nos hace tambalear nuestro mundo conocido y cómodo. Entonces, la idea es que si queremos desarrollar un hábito filosófico, esto sea al revés, que nos vivamos preguntando cosas más allá de que se nos muevan los cimientos. De las expectativas ya hablé, las menos posibles dentro de parámetros razonables. Mientras esto sea así, mejor. Desde ya que si, por ejemplo, a alguien lo contratan para ser campeón, eso es lo mínimo que se espera, pero que pueda dejarse un margen, un resto de factor inesperado. Este es el punto. El tema del doble vínculo apunta a no excedernos, como todo en la vida, porque la excesiva afición puede llevar a la posesión y la excesiva aversión puede llevar al prejuicio, que es el camino a el rechazo, el resentimiento y el odio. Todo esto apunta al desapego. Los impulsos negativos se van a referir a la transformación de las emociones que tienen mala prensa, como por ejemplo el enojo o la tristeza, que nos pueden empujar muchas veces, no, siempre, esas emociones, si vamos a estar tomados por esas emociones, siempre van a llevar a malas decisiones. Por ende, aprender a canalizarlas y no tomar ningún tipo de decisión, por lo menos importante, en esos estados. Que esto va a ser el conector al último eslabón y donde todo se conecta, porque con una divagación productiva y lo que Freud llamaría la sublimación de esas emociones negativas, a través del arte, a través de la creatividad, vamos a estar ahí gestando ese espacio limpio y libre para tomar una decisión lúcida, congruente y con la que podamos convivir. ¿Está? Que todo esto a lo que nos tiene que llevar como gran hallazgo del ser es a la dignidad, que no es otra cosa que ser coherentes con nuestras distintas partes. Podemos intentar engañar a quien se nos ocurra, pero no hay chance de zafar de la mirada propia. La dignidad solo se la puede quitar uno mismo.
Y de hecho, fíjense que ya no hay modelos como encontrábamos en determinados personajes históricos que daban más valor justamente a su dignidad que a su vida, y no les temblaba el pulso si tenían que morir por no traicionar su dignidad. No sé, pienso en William Wallace, que eligió la tortura y la muerte antes que arrodillarse y jurar lealtad al rey Eduardo. Y en este ejemplo me parece que queda muy bien graficado esto que yo decía, de que ser gris, o mejor dicho múltiple, para que se entienda mejor, es todo lo contrario a la tibieza. Porque el polarizado ni piensa estas cosas, está preso de uno o de otro extremo, y de ahí no se quiere mover. Bueno, y finalmente les quiero traer el aporte de una filósofa española llamada María Ángeles Quesada, especialista en diálogo socrático y pensamiento crítico, que nos va a hablar de 3 filosofías como herramienta, inspirada en otra filósofa española que se llama Mónica Cavallé o Caballé. Ella concretamente habla de una filosofía ideal, una real y una operativa. Esto aplicándolo a cualquier pregunta, por supuesto, que pueda dar lugar a un debate filosófico. Pensemos en, por ejemplo, si yo les dijera, estamos hablando sobre el poder, y que yo les dijera el poder corrompe a la gente. Entonces, veamos la postura de cada una de estas 3 filosofías. La ideal podría decir, quisiera creer que si todos tuvieran poder, el mundo sería menos injusto, por ejemplo. La real, en realidad pienso que el poder saca lo peor de las personas, y la operativa, actúo con recelo frente a espacios de poder o personas poderosas. Entonces, como ustedes podrán ver, la ideal viene dada por el deber ser, influenciada por el medio social y por el propio super-yo. La real refleja nuestra más honesta posición, aún vaya en contra de la anterior, por lo que el trabajo sería tratar de conciliarlas. Ejemplo, como no puedo eliminar el poder en el mundo, habré de ver la manera para que las personas desarrollen su propio poder antes de un poder externo, para que así estén mejor preparadas frente al éxito material sin desbocarse, por ejemplo. Porque la operativa es lo que hacemos, que muchas veces es consecuencia de lo que pensamos, pero no siempre, porque otras veces nos regimos más por el deber ser o por las apariencias, o sea, como piensan los otros. Por ende, si no acciono con la parte conciliadora, es decir, este intermedio entre ideal y real, va a haber una disonancia interna que me generará malestar por no estar siendo congruente. Esto se va a notar ya sea hacia afuera, comportamientos contradictorios, fallidos, o generando síntomas. Porque las ideas, además de tenerlas, las encarnamos en nuestras acciones, ya sea por acción o por omisión. La primera genera consecuencias directas y la segunda síntomas. Somos, en definitiva, ideas, que es para eso lo que tiene que servir este divagar productivo
y una filosofía aplicada. ¿Está? Bueno, lamento cómo se dio hoy la no dinámica, porque hablé solo y es lo que no quiero. Bueno, Alex, justo te estaba diciendo esto, la dificultad del hombre de llegar al consenso colectivo, polaridad de egos en disputa de premisas individuales, el sentido común, el menos común de los sentidos de hoy. Sí, totalmente. Sí, es que hoy está todo tan distorsionado. Yo de esto voy a hablar la semana que viene, lo estoy preparando, pero ni hablar. Sí, no hay consensos. Estamos en territorios polares y peligrosos. Bueno, esto por supuesto queda subido. Toda duda, comentario, pregunta, bienvenida sea. Lástima, me hubiera gustado mucho más que fuera así, pero bueno, a veces suceden estas cosas. Estos son los temas de la tecnología. Y por supuesto, también pidan cualquier tema o inquietud que les pueda estar resonando. ¿Está? Bueno, gracias Alex por la lealtad y será hasta la semana que viene, 19 horas como siempre, con otro temita que nos pueda hacer compartir este pensar crítico y esto de llenarnos más de preguntas que nos movilicen en lugar de respuestas que nos resguarden ilusoriamente, ¿no? No, por favor, gracias a vos, Alex, gracias por estar ahí. Bueno, nada, lo dicho, será hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau.